Hola, buen día. Yo soy la doctora Jessica Jiménez, médico pediatra y alergóloga inmunóloga clínica adscrita al servicio de pediatría, y el día de hoy les voy a hablar del tema de hipersensibilidad. El sistema inmunológico está encargado de la protección del ser humano ante agentes externos, ante virus, bacterias, hongos u otros agentes que podrían ocasionar alguna enfermedad en el ser humano. Entonces está encargado básicamente de la protección. Pero hay ciertos tipos de reacciones, las cuales llamaremos reacciones de hipersensibilidad, las cuales en vez de proveer una protección van a producir un daño en el ser humano. Estas reacciones de hipersensibilidad están descritas o están presentadas en pacientes que ya tienen una predisposición a presentarlas. No todos los pacientes van a presentar estas reacciones de forma espontánea, sino debe de existir un factor desencadenante. La clasificación de Jelly-Combs está ampliamente descrita y es una de las clasificaciones que está más aceptada a nivel mundial para poder describir este tipo de reacciones de hipersensibilidad. No todo lo que conocemos como hipersensibilidad es alergia. No es correcto llamar a todas las reacciones de hipersensibilidad como una alergia, y más adelante vamos a describir la razón. La tipo 1 básicamente se encarga de hacer una reacción a antígenos solubles y es dependiente del anticuerpo IgE. La tipo 2 está asociada a antígenos celulares y está encargado el anticuerpo IgG. La tipo 3 es para antígenos de tipo soluble y también se encarga la IgG. Y la tipo 4 se va a describir de acuerdo a la célula efectora que se desencadene esta hipersensibilidad. Como vemos en la imagen, aquí hay ejemplos de cuáles son las enfermedades que se causan acorde al tipo de hipersensibilidad que vamos a ver. La tipo 1 se presenta como alergia, rinitis alérgica, pueden ser conjuntivitis alérgica, dermatitis atópica e incluso anafilaxia, que es la reacción más grave. En la tipo 2 vamos a ver anemia hemolítica, trombocitopenia, alergia a la penicilina. En la tipo 3 vamos a ver enfermedad del suero. En la tipo 4 vamos a ver una serie de enfermedades o condiciones que son muy variadas y van a depender también, como les mencionaba, de la célula efector. Vamos a resumirlas por su parte fisiopatológica. No vamos a dar como tal el tratamiento debido a que estas se van a ver individualmente en clases posteriores, pero vamos a hablar de la fisiopatología. Vamos a llamar a la hipersensibilidad tipo 1 alergia. Alergia viene de alos, que significa otros, y ergon, que significa reactividad, es decir, una reactividad a moléculas externas a nuestro propio cuerpo. Lo correcto es llamar a estos tipos de hipersensibilidades alergia. Los otros tipos de hipersensibilidades no es correcto denominarlos alergias, sino decir hipersensibilidad a o hipersensibilidad de tipo tal, más no llamar a todo alergia. Alergia son todas las de tipo 1 y son las desencadenadas por tipo IgE. Estas reacciones de hipersensibilidad van a estar caracterizadas por darse en cuestión de minutos. Si bien hay algo que se llama anafilaxia bifásica o respuesta bifásica, estas reacciones deben de tener siempre como antecedente presentarse minutos después de nosotros exponernos al alérgeno como tal. Alérgeno vamos a llamar a todo aquello que justamente esta reacción de hipersensibilidad capta para poder hacer esta respuesta inflamatoria. Hay pacientes en los cuales no hay una respuesta como tal de hipersensibilidad tipo 1 y para ellos no es un alérgeno, pero para los pacientes que desencadenan este tipo de respuesta sí lo es. Este tipo de respuesta de hipersensibilidad se puede dar debido al polvo, al polen, incluso a epitelios de animales. También se puede dar en contacto con la piel con este tipo de agentes que pueden tener las cremas, algunos shampoos. Y también este tipo de hipersensibilidad la vamos a ver en contacto con alimentos que se ingieran vía digestiva o bien que se apliquen vía cutánea. Sabemos que algunos tipos de productos para el cuidado personal tienen algunos tipos de alimentos, los cuales pueden desencadenar este tipo de alergia. Este tipo de alergia es la más frecuente y está desencadenada principalmente por los eosinófilos, pero no es la única célula involucrada. Para que exista este tipo de reacción de hipersensibilidad debemos de tener una predisposición genética. Es muy sabido que un paciente que tenga antecedentes de atopia familiar muy probablemente va a tener alergia. ¿Por qué?
porque esta diferenciación a linfocitos de tipo Th2, que es lo que predomina en la alergia, es heredada. Todo este tipo de diferenciación de todos los linfocitos T cooperadores pasa de generación en generación. Es por eso muy importante identificar a los pacientes que tienen antecedentes de atopia familiar para determinar si ya tienen esta predisposición y hacer un cuadro clínico en donde podamos hacer diagnósticos diferenciales en base a otro tipo de reacciones que puedan parecerse. Estas reacciones, alérgenos que son desconocidos, o sea que no son de nuestro cuerpo, es a lo que denominamos alergia, como previamente les había comentado. En este caso hacemos una diferenciación de linfocitos Th2, los cuales van a estar en contra justo de estos alérgenos que son desconocidos. Este tipo de reacción se da en 2 pasos. Nosotros no podemos hacer una reacción de hipersensibilidad a algo que no ha conocido previamente en nuestro cuerpo. Lo que yo les comento por lo general es: no podemos ser alérgicos a un árbol de Europa si nunca hemos conocido Europa. Somos alérgicos a árboles que están en México, a sustancias que son predominantemente nativas, pero también hay algunas sustancias que se parecen de otros países y podemos llegar a tener una reacción de hipersensibilidad por moléculas parecidas o por entrecruzamiento. El método en el que usamos para explicar este tipo de reacciones es principalmente bronquial, pero hay otro tipo de desencadenantes que pueden causar este tipo de manifestaciones a otro nivel, a nivel ocular, a nivel nasal, a nivel cutáneo, pero el prototipo es a nivel bronquial. Esto se da porque a nivel del epitelio se da la captación por parte de la célula dendrítica de este antígeno. El antígeno lo vemos aquí como esta mancha rosita. La célula dendrítica lo capta. La célula dendrítica, como sabemos, es una célula presentadora de antígeno, la cual va a migrar hacia los nódulos linfáticos. Se va a poner en contacto justo con estas células T que todavía no se diferencian. Es muy importante saber que aunque el linfocito T todavía no se diferencia, la célula dendrítica en sí ya tiene la memoria o ciertas sustancias que van a hacer que justo este linfocito T se diferencie a un linfocito Th2, o sea, esa predisposición genética que se tiene para desviarse a ese tipo de conducta. Se une la célula dendrítica con el linfocito T, va a hacer que se diferencie a un Th2. Se van a secretar interleucina 5, interleucina 4. La interleucina 4 hará que las células de tipo B se diferencien hacia una célula plasmática productora de anticuerpos IgE en contra justo del alérgeno con el que se ha encontrado. Y también la interleucina 5 va a preparar al resto de células que en una próxima exposición lleguen a estar listos en caso de encontrarse con ese tipo de antígeno. Esto se da en una segunda exposición, se da una degranulación de los mediadores inflamatorios, causando justo esta respuesta inflamatoria mediada por histamina. Esta es solamente una de las sustancias por las cuales se va a presentar este tipo de clínica. Recordemos que no es la única sustancia, pero por esa misma razón se dan antihistamínicos en este tipo de reacciones. La histamina va a generar incremento de la permeabilidad, una dilatación vascular, que se va a reflejar en una hinchazón o edema y la aparición de ronchas. En el caso del nivel bronquial vamos a tener una broncoconstricción de las vías respiratorias pequeñas, caracterizado por una dificultad respiratoria, lo cual puede ser clasificado dependiendo de los antecedentes del paciente como una crisis de tipo asmático, si es que ya se tiene el diagnóstico establecido, o bien la podemos llamar como un broncoespasmo. Los síntomas de una alergia de este tipo son leves, caracterizados por urticaria, eczema, rinitis alérgica, asma en caso de que sea leve, pero en el caso de una reacción anafiláctica se da por la persistencia de este cuadro inflamatorio, incluso puede ser dependiente de la cantidad de alérgeno que el paciente esté en contacto, y este se da porque no se suministra la sangre suficiente rica en oxígeno a órganos y nos da lo que se conoce como un shock anafiláctico. Las reacciones de fase temprana, como yo les comentaba, se dan de minutos hasta alrededor de 2 horas después de que nosotros nos enfrentamos a este alérgeno, y las reacciones de fase tardía se dan de 8 a 10 horas, lo cual se puede llamar como una reacción de tipo bifásico. Vamos a ver en otro tema cuál es el tratamiento de anafilaxia, pero básicamente se trata de ver que existen 2 fases, la reacción de fase temprana y la reacción de fase tardía,
por lo cual se deben de dejar cierto tipo de medicamentos. No es tema para esta plática, pero es muy importante que recordemos que para fines de una hipersensibilidad de tipo inmediato o mediada por IgE existen estos tipos de reacciones temprana y de fase tardía. Lo que podemos ver o la enfermedad prototipo que se da en este tipo de pacientes es asma. El causante pues es una inflamación de tipo crónico que ya mencionamos previamente. El paciente tiene justo esta predisposición para hacer una reacción inflamatoria en contacto con un alérgeno. Es una reacción del organismo frente a sustancias externas, la cual se vuelve perjudicial, como habíamos mencionado, y que causa diversos síntomas de enfermedad. El desencadenante pues es la aspiración como tal de un alérgeno en el caso de asma o de rinitis. Los principales causales son polen, ácaros, caspa de animal, incluso los hongos, que no se describen con tanta frecuencia, pero sí pueden ser una causa. Estos alérgenos van a entrar por la nariz, van a través de la vía aérea, se produce estrechamiento de los bronquios, es decir, un broncoespasmo, los anticuerpos IgE se unen a los mastocitos y se puedan acumular estas sustancias en pulmones y persistir este proceso bronquial, que puede ser confundido claramente justo en esta época con un proceso neumónico, pero recordemos que un proceso de alergia mediada por IgE o una hipersensibilidad mediada por IgE raramente, o la verdad es que no, nos va a generar fiebre. Un proceso neumónico sí puede generar fiebre y la forma de diferenciar los mismos es que un paciente con una crisis asmática va a tener sibilancias, no va a tener fiebre, y un paciente que tiene una neumonía va a tener fiebre y va a crepitar y va a tener como un cuadro más insidioso. Este tipo de cuadro mediado por IgE se presenta de forma más súbita, entonces hay que tener muy claro la diferenciación de este tipo de cuadros, porque ambos se caracterizan por dificultad respiratoria. También es muy importante interrogar a los pacientes acerca de exposiciones previas a algún alérgeno, ya que este nos daría el diagnóstico. Y si el paciente no se conoce como un paciente alérgico, sí puede presentar desde etapas tempranas de la vida algunos datos de alergia, como lo habíamos visto en la clase de rinitis alérgica. Bien, a pesar de que el tipo de hipersensibilidad de tipo 1 es la más frecuente, también hay otros tipos de hipersensibilidades que se van a presentar y los podemos identificar en pacientes que han sido hospitalizados o bien pacientes a los cuales les debemos seguimiento. La hipersensibilidad de tipo 2 se denomina hipersensibilidad de tipo citotóxica y esta es dependiente de anticuerpos. Recordemos que en nuestro cuerpo existe un mecanismo que se llama tolerancia central, el cual implica la destrucción de células anticuerpos autorreactivos. Esto se da a nivel de los órganos linfoides primarios, es decir, en timo y en médula ósea. Sin embargo, este mecanismo puede fallar. Algunas de estas células se pueden escapar y estas células lo que hacen es hacer algo que se llama autorreactividad, o sea, ir contra nuestro tejido propio. Estos linfocitos B pueden ser autorreactivos y a su vez al ser autorreactivos generan anticuerpos que van en contra de nuestros tejidos. Entonces existe este antígeno que puede ser intrínseco o puede ser extrínseco. El intrínseco viene del tejido propio, el extrínseco es algo que nosotros le administramos al paciente que se puede convertir justo en un antígeno que es potencialmente atacado por este tipo de anticuerpos y puede desencadenar una respuesta de hipersensibilidad de tipo 2. Uno de los ejemplos es la penicilina, la cual se puede unir la molécula al glóbulo rojo. Aquí viene este anticuerpo autorreactivo. Se pega a este antígeno de la penicilina justamente, se activa el sistema complemento, el cual es un sistema que es una familia de proteínas muy pequeñas que genera una cascada enzimática y nos ayuda a luchar contra las infecciones bacterianas. En general, este tipo de respuesta se da en contra de cualquier respuesta bacteriana, pero aquí se forma un complejo antígeno-anticuerpo. Aquí se puede generar una anemia hemolítica, trombocitopenia o neutropenia. Esta activación del sistema complemento, que el primer mecanismo que se va a despertar es la unión de C1, va a generar que además de funcionar este tipo de cascada del complemento, se activen los factores quimiotácticos y se atraigan más células que nos van a generar peroxidasa, mieloperoxidasa y proteínas A3.
Y esto lo podemos ver en el síndrome de Goodpasture, en el cual hay antígenos intrínsecos de colágeno contra la membrana basal glomerular del riñón o también pueden ser del pulmón. Este tipo de hipersensibilidad tipo 2 citotóxica es parte del mecanismo de tipo 1. Hay más mecanismos que median este tipo de hipersensibilidad. Un mecanismo de tipo 2 está basado en el complejo de ataque a la membrana y también es dependiente de complemento. Aquí podemos ver que también C1 identifica este tipo de antígeno, que puede ser un antígeno de tipo propio, puede ser un antígeno extrínseco. Se da una activación de la cascada del complemento desde C6 hasta C9. Se va a completar este complejo de ataque a la membrana, lo que va a ocasionar que entre fluido a la célula, al medio intracelular, y se dé una hinchazón o un edema de la célula y este explote. Por lo tanto, se trata de una anemia de tipo hemolítico. Es otro de los mecanismos. El tercer mecanismo, que también es de hipersensibilidad de tipo 2, se da a partir de la unión de C3b también a este complejo antígeno-anticuerpo, y lo que va a suceder es que esto va a hacer que las células estén preparadas para ser fagocitadas. Si se acuerdan, este tipo de mecanismo de C3b justo activa a los macrófagos, engullen a la célula y pues obviamente causan la destrucción. Este sería el mecanismo de tipo 3. El mecanismo de tipo 4 no depende como tal del anticuerpo, pero sí de las células natural killer, las cuales van a reconocer este complejo de antígeno-anticuerpo, van a generar gránulos tóxicos como perforinas, granzimas y granulosinas, muy parecido como el complejo de ataque a la membrana, pero este tipo de hipersensibilidad se va a diferenciar del complejo de ataque a la membrana, que va a ser una destrucción de tipo silencioso, no va a generar ningún tipo de inflamación. Pero el mecanismo es muy parecido al de matar las células a través de hoyos, porque generan perforinas, granzimas y granulosinas. Hay otro tipo de hipersensibilidad que se llama tipo 2 no citotóxica, y se trata de que este anticuerpo que está aquí, que es autorreactivo, se pega justo a un lugar en el que no debe. Un ejemplo es que aquí se bloquea el receptor de acetilcolina por medio de este anticuerpo y genera que no exista este estímulo del músculo y los pacientes empiecen a presentar debilidad muscular porque se bloquea el receptor y la acetilcolina queda volando. Otro tipo de ejemplo en donde aquí, en vez de dificultarse la función del receptor, se da una activación es en la enfermedad de Graves, en donde se va a pegar a este receptor y en vez de disminuir la producción va a aumentar la producción de hormona tiroidea. Es otro tipo de hipersensibilidad tipo 2 de no citotóxica. En cuanto a la hipersensibilidad tipo 3, ya vimos que la hipersensibilidad de tipo 2 se da propiamente porque un complejo antígeno-anticuerpo se pega a un solo tejido. Eso lo diferencia de la hipersensibilidad de tipo 2. La hipersensibilidad de tipo 3 también depende justo de esta formación de un complejo antígeno-anticuerpo, pero es más sistémica. La hipersensibilidad de tipo 2 se va a dar de acuerdo al tejido en donde esté instalado nuestro complejo antígeno-anticuerpo o de dónde venga, y la hipersensibilidad tipo 3 depende de dónde vaya este antígeno anticuerpo, porque si recordamos habíamos mencionado que estos eran de tipo soluble y se van a enclavar en donde ellos prácticamente quieran o encuentren lugar. Entonces este tipo de hipersensibilidad se van a presentar la clínica y los síntomas de acuerdo al tejido a donde vayan a pegarse, ya formados, no se forman en el tejido propiamente. Un ejemplo muy fácil que podemos ver de este tipo de hipersensibilidad de tipo 3 complejo anticuerpo es la formación de anticuerpos anti-DNA, como es el lupus. Si recordamos, el DNA pues está en casi todas nuestras células, entonces algo de este DNA, de este antígeno de tipo DNA se puede escapar. Va a haber estos anticuerpos que se van a pegar a este DNA, van a formarse muchísimos porque hay en muchas células DNA, van a estar volando por toda la sangre, van a llegar precisamente a las membranas basales de casi todos los órganos, se van a pegar y se va a ver también una activación del complemento, muy similar como la hipersensibilidad de tipo 2, pero el mecanismo es un poco diferente. Aunque se causan más o menos los mismos síntomas, estos van a ser a nivel sistémico.
Parte de estas moléculas o familia del complemento están este tipo de moléculas, que es la C5A, C4A y la C3A, las cuales son anafilotoxinas, van a causar un incremento de la permeabilidad vascular, causando una fuga capilar y por lo tanto edema. Esta activación del sistema complemento también va a atraer a los neutrófilos, pues también van a funcionar como quimiosinas. Estos neutrófilos van a llegar al lugar de unión de este complejo antígeno-anticuerpo, en donde ya se unió C1, activaron las quimiosinas, pero justo la fagocitosis de estos neutrófilos no va a ser de forma adecuada, lo cual va a ocasionar que el neutrófilo degranule, empiecen a generar enzimas y especies reactivas de oxígeno y generen todavía vasculitis, además de ya haber generado la fuga capilar y edema dependiente del sistema complemento. Entonces, en estos pacientes, dependiendo del órgano al cual se hayan unido ya los anticuerpos, el complejo antígeno-anticuerpo formado, van a generar una sintomatología bastante variada. Si se unieron a nivel de la membrana basal glomerular del riñón, pues nos va a ocasionar glomerulonefritis. Si se unieron en una articulación, pues van a generar también artritis reumatoide, que es una de las enfermedades en las cuales también se puede relacionar este tipo de hipersensibilidad. Otro tipo de ejemplo en la cual también se puede dar esta hipersensibilidad de tipo 3 es la enfermedad del suero. Recordemos que cuando a un paciente lo muerde una serpiente, nosotros tenemos que administrar justamente este suero antiveneno. Cuando nosotros administramos este tipo de suero, pues se van a generar anticuerpos que justamente van a ir en contra del antígeno antiveneno, pero esos anticuerpos pues se van a quedar volando o circulando en nuestro plasma, y si nos vuelve a morder una serpiente nuevamente, ya vamos a tener antígenos justamente en contra de estos anticuerpos antiveneno. Y si nos vuelven a administrar otra vez un suero antiveneno, estos anticuerpos en contra de los anticuerpos antiveneno se van a pegar y van a generar este tipo de hipersensibilidad, que los complejos inmunes se pueden ir pues a muchos lugares. Se va a activar el complemento como en el mecanismo previo, pero aquí es un tipo de hipersensibilidad que se va a generar por un antígeno que no fue de nuestro cuerpo, sino más bien por un antígeno el cual llegó justo por la mordedura de la serpiente. Y por último, la hipersensibilidad tipo 4, que va a ser llamada, dependiendo del tipo de mecanismo que se desencadene de las células T, es también llamada una hipersensibilidad de tipo tardío. Es lo más correcto llamar este tipo de hipersensibilidad así y no alergia de tipo tardío. Este tipo de hipersensibilidad, veamos que primero nuestras células T se van a diferenciar en células T cooperadoras dependiendo justo del tipo de citocinas que se encuentran en nuestro cuerpo. Van a empezar como células T naive o células T vírgenes o células que todavía no se han diferenciado para determinada función en el cuerpo. Y las células asesinas, que son las CD8, van a matar cosas, objetivos que son específicos y son bastante silenciosas. Su receptor todavía no se ha unido a ningún antígeno, también por eso se llaman células T naive. El ejemplo más claro en el cual podemos ver este tipo de hipersensibilidad tipo 4 es cuando el paciente se enfrenta o su piel llega a tocar la hiedra venenosa. Hay un antígeno que se llama urushiol, el cual va a ingresar por el tamaño que tiene muy fácilmente al epidermis. Lo va a encontrar nuevamente la célula dendrítica, que en este caso, o en el caso de la piel, se llama célula de Langerhans. Esta célula de Langerhans lo va a presentar nuevamente con su linfocito T a través de su MHC, el cual en este caso es el MHC de tipo clase 2. Va a diferenciarse en un linfocito de tipo Th1, el cual va a secretar interleucina 12. A su vez va a secretar factor de necrosis tumoral, interleucina 1 e interleucina 6, las cuales son proinflamatorias, y se va a dar una retroalimentación positiva al generar interleucina 2 y más diferenciación al perfil Th1, y también se va a generar interferón gamma. Este tipo de citocinas proinflamatorias generadas por el macrófago que ya se estimuló a través del linfocito Th1
van a generar una disminución de la barrera endotelial, van a generar más células de tipo inmunológico, edema, eritema y calor, y van a generar justamente este tipo de dermatitis o inflamación de la piel a través de la hiedra venenosa. Pero no es el único mecanismo que se describe, o más bien no es el único desencadenante que nos va a generar este tipo de respuesta inflamatoria. Algo que es muy frecuente de ver y que las personas manejan como una alergia es al níquel. Este tipo de reacción es más bien una hipersensibilidad de tipo tardío o de tipo 4, dependiente de níquel, y el tratamiento es básicamente quitar ese tipo de desencadenante. Si nos fijamos, la mayoría de estas reacciones son, al ser de tipo tardío, no reaccionan muy bien a la administración de antihistamínicos. Entonces, si nosotros damos un tratamiento con antihistamínicos a este tipo de lesiones, muy pocas veces mejoran. Lo mejor que podemos hacer es la evitación. Este tipo de respuesta inflamatoria también se da por la producción de enzimas lisosomales, componentes de complemento y por especies reactivas de oxígeno que justamente van a causar este daño frecuente a nivel, ahorita en este ejemplo, de la piel. Otro tipo de fisiopatología que podemos ver en este tipo de hipersensibilidad es la administración de la prueba tuberculina, que justo consiste en administrar un poco de micobacteria, que es una proteína que nos va a generar la respuesta de hipersensibilidad en la piel. También va a ser dependiente justo de este tipo de hipersensibilidad tipo 1, que se da por la activación de las células TH1 y la cascada inflamatoria que se genera. Se activan nuevamente los macrófagos, generan este tipo de sustancias proinflamatorias y se va a ver una induración. La piel se ve gruesa y está dura. Esta hipersensibilidad, como les mencionaba, es de tipo retardado y se da de las 48 hasta las 72 horas de haber administrado este tipo de prueba. Si bien es una prueba que no requiere de exposición previa, esta exposición previa se da porque el paciente ya tuvo que haber tenido exposición con la micobacteria para que salga positiva, no porque sea un mecanismo igualmente mediado por IgE. No se refiere a que el paciente haya hecho esta cascada inflamatoria como se menciona en la hipersensibilidad de tipo 1, no se vayan a confundir. Esto se refiere a que el paciente ya tiene la enfermedad y por esta enfermedad se da este tipo de reacción positiva a la tuberculina. Otro tipo de enfermedades sistémicas que son características o que se pueden explicar por la fisiopatología de la activación de los linfocitos de TH1 es la esclerosis múltiple, en el cual hay daño a la mielina de las fibras nerviosas, y otro es la enfermedad inflamatoria intestinal, que es una inflamación del revestimiento, como su nombre lo dice, de tipo intestinal, y también se da por esta activación de los linfocitos TH1. Además de este tipo de hipersensibilidad, que si bien vimos que era activación de los linfocitos TCD4 o diferenciación posterior a TH1 dependiendo del ambiente de citocinas, también hay una hipersensibilidad o otro mecanismo que se explica por la activación de las células asesinas, que son las CD8. Previamente les había mencionado que estas destruyen a las células directamente. Y aquí hay una unión al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, el cual lo tienen todas las células nucleadas, y este tipo de hipersensibilidad se puede ver en infecciones y en cáncer, y también en antígenos intracelulares. Este tipo de células citotóxicas asesinas van a destruir a las células directamente. Este mecanismo se da a través de la producción de perforina, las cuales van a formar poros de granzimas que van a inducir la apoptosis, y este tipo de hipersensibilidad también se ve en diabetes mellitus tipo 1, en tiroiditis de Hashimoto y, como les había mencionado, en antígenos de tipo intracelular. Esta clase es como para explicar cuáles son los mecanismos inmunológicos que median todos los tipos de hipersensibilidades. No explico tratamiento debido a que sería una clase muy extensa, pero más adelante veríamos cada enfermedad de acuerdo a la importancia que tiene nuestra población de forma dirigida. Esto es más una clase de generalidades de hipersensibilidad, y recuerden que lo correcto es llamar hipersensibilidad a todas las reacciones que sean de tipo 2, 3 y 4 y llamar solo alergia a las reacciones mediadas por IgE o de tipo 1. Y esto sería todo por hoy.